Hola a todos. Hoy nos vamos a meter de lleno con uno de los temas más prácticos y fundamentales de la bioestadística, el capítulo 5, que trata sobre cómo comparar proporciones. Esto es, créanme, la base para poder entender de verdad muchísimos de los estudios médicos que vemos en las noticias todos los días. Muy bien, aquí tenemos nuestra hoja de ruta. Vamos a ir paso a paso. Primero, vamos a ver cómo se plantea la pregunta correcta. Luego, nos lanzamos a conocer las herramientas principales, la prueba G², qué hacer cuando tenemos poquitos datos, cómo medir la fuerza de una asociación con el odds ratio y finalmente un caso especial, los datos que vienen en parejas. Bueno, empecemos por el principio. ¿Cuál es el problema que queremos resolver? Pues se trata de comparar grupos cuando nuestros datos son categorías. Piensen en cosas como fumador o no fumador, sano o enfermo. Aquí está. Esta es la clase de pregunta que la bioestadística nos ayuda a contestar, pero con evidencia, no con opiniones. Lo que queremos saber es si de verdad hay una conexión real entre estas dos cosas, entre ser hombre o mujer y fumar, o si los números que vemos son simplemente producto de la casualidad. Y para empezar a buscar la respuesta, lo primero es organizar nuestros datos. Esto que vemos aquí se llama tabla de contingencia. Es básicamente una forma súper clara de ver los números crudos del estudio. Cuántos hombres fuman, cuántas mujeres no fuman, y así. Este es nuestro punto de partida. Ok, ya tenemos los datos en la tabla. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo los analizamos para sacar una conclusión? Pues aquí entra en escena nuestra herramienta estrella para este tipo de pregunta, la prueba de Chi². La idea detrás de esta prueba es bastante genial. Lo que hace es medir la distancia, la brecha, entre lo que realmente observamos en nuestros datos y lo que la matemática nos dice que esperaríamos ver si todo fuera por puro azar, o sea, si no hubiera ninguna relación entre el sexo y el fumar. Y uno podría preguntarse, ¿de dónde salen esos valores esperados? Bueno, no es magia. Se calculan de una forma muy lógica, usando los totales de las filas y las columnas de nuestra tabla. Es un cálculo sencillo que nos da el escenario de no hay relación. Entonces la lógica es esta. Si los números que vimos en la realidad están muy lejos de esos números que esperábamos por azar, algo interesante está pasando. Esa diferencia grande nos da un valor de Chi² alto y, lo más importante, un valor P muy bajito. Y un valor P bajo es la señal que buscamos para decir, oye, esto muy probablemente no es una casualidad. Ahora, la prueba de G² es una maravilla, pero tiene su talón de Aquiles. No le gustan los números pequeños. ¿Qué hacemos cuando en alguna de las casillas de nuestra tabla tenemos muy poquitos datos? Pues para eso tenemos un plan B, el test exacto de Fisher. Y como su nombre lo indica, es exacto, perfecto para estas situaciones. La regla de oro es muy fácil de recordar. Si alguno de los valores esperados que calculamos es 5 o menos, nos olvidamos de G² y usamos Fisher. Así nos aseguramos de que la conclusión sea totalmente válida. Muy bien, ya sabemos cómo ver si existe o no una asociación. Pero la siguiente pregunta lógica es, ¿y qué tan fuerte es esa asociación? ¿Es algo muy potente o una relación más bien débil? Para medir eso necesitamos otra herramienta. Y esa herramienta se llama odds ratio, o simplemente OR. El OR es genial porque nos da un solo número que nos dice la fuerza y la dirección de la relación. Si es mayor que 1, significa que el factor aumenta las probabilidades. Si es menor que 1, las disminuye. Y si da justo 1, pues significa que no hay asociación. Es súper útil para interpretar lo que encontramos. Y miren qué bien se visualiza esto. El puntito que vemos es nuestra mejor estimación del OR, pero la clave está en la línea que lo cruza, el intervalo de confianza. Esa línea nos dice el rango de valores donde probablemente está el OR real. Y la pregunta del millón es, ¿esa línea cruza el número 1? Si no lo cruza, como en este ejemplo, bingo, tenemos un resultado estadísticamente significativo. A ver, hasta ahora hemos comparado grupos independientes, por ejemplo, hombres contra mujeres. Pero ¿qué pasa cuando los datos están emparejados? Por ejemplo, si medimos algo en la misma persona antes y después de un tratamiento. Esta tabla lo deja clarísimo. En un diseño independiente, cada fila es una persona distinta. En un diseño emparejado, tenemos varias mediciones para la misma persona.
La estructura de los datos es completamente diferente y por eso necesitamos un enfoque estadístico diferente. Y para estas situaciones, la herramienta correcta es el test de McNemar. Lo genial de este test es que es muy inteligente. Se enfoca solo en las personas que cambiaron de categoría entre una medición y la otra. Por ejemplo, los que pasaron de no tener sobrepeso a sí tenerlo o al revés. Ahí es donde está la información importante. Y es clave recordar que todo esto no es solo teoría de pizarrón. Son herramientas súper prácticas que están a un par de clics en cualquier programa estadístico, como SPSS. Lo importante no es tanto hacer el cálculo a mano, sino saber qué prueba pedirle al programa y, sobre todo, cómo interpretar el resultado que nos da. Entonces, para cerrar, piensen que hemos armado una pequeña caja de herramientas estadísticas. Dependiendo de la pregunta que tengamos y de cómo sean nuestros datos, elegimos la herramienta correcta. ¿Es una pregunta general con buenos datos? Chi cuadrado. ¿Tenemos poquitos datos? Fisher. ¿Queremos saber qué tan fuerte es la relación? Odds ratio. ¿Y si son mediciones repetidas? McNemar. Es tener la llave correcta para cada cerradura. Al final, dominar estos conceptos va más allá de entender un capítulo de un libro. Nos da la capacidad de leer críticamente la evidencia que define lo que sabemos sobre salud. Y esa es una habilidad increíblemente poderosa en el mundo en que vivimos.